habló para este año 2022. Y pueden ver ahí en el título que dice el cruce a lo imposible. Y tiene dos características esta imagen que les puse ahí en el fondo. El primero es que son unas aguas caudalosas. Es un río de aguas caudalosas. Y ese río me recordó al cruce del río Jordán. Y por otro lado, arriba en la imagen tenemos un puente que conecta de un lado a otro. Es decir, que si no estuviera ese puente, si no existiera ese puente, la única forma de cruzar sería por medio de las aguas, y con un caudal tan fuerte difícilmente cruzaríamos. Pero si el caudal se detuviera, como pasó cuando se cruzó en el río Jordán, pero si el caudal se detuviera y se desviara, podríamos pasar. O sea que para cruzar este caudal solo hay dos maneras: o por un puente o por las aguas. Vamos a ver qué nos dice Dios al respecto. Todos sabemos que el año 2020 se caracterizó por una particularidad mundial en marzo de ese año llamada la pandemia. Trajo cosas inesperadas, cosas desconocidas, trajo un cambio a la humanidad, en donde ese cambio fue un parteaguas, fue un golpe seco, fue una distorsión a la vida natural, fue vamos a decirlo así, fue una violación a los tiempos, a los momentos, a la vida cotidiana. Todo se perturbó, vino a romper con nuestras tradiciones, vino a romper con nuestras prioridades, vino a romper con la cultura, y el año 2020 se conoce como el año de la crisis. Ya está en los libros, se conoce como el año de la crisis. Y cuando venía el 2021, que todo el mundo con esperanza quería y esperaba que ese año pudiese haber una mejora, vino todavía peor, seguimos encerrados. Y en la historia ya se conoce el año 2021, es decir, el año siguiente a la pandemia, como el año de la depresión. Y hoy, después de venir de 2 años prácticamente de crisis, la crisis es un punto de encuentro violento, eso significa crisis. Es un punto de choque o de impacto violento entre dos o más objetos. Todo se volvió crisis. No sabíamos qué cubrebocas usar, no sabíamos si teníamos que usar tapetes, no sabíamos si nada más el alcohol, no sabíamos si nada más el desinfectante, no queríamos ni salir. Saben, yo vivo en un departamento, ahí tienen su casa, y cuando entraba alguna persona de servicio, yo trapeaba porque no vaya a dejar el virus, porque la gente de servicio que nos tenía que arreglar o el boiler, o el gas, o el agua, y nos daba miedo, entonces ahí estaba yo trapeando. Llegaba el súper y no sabíamos qué hacer, y nos echábamos Lysol o algún desinfectante, como si fuéramos cucarachas con renos, todos ahí, todos llenos de desinfectante. No sabíamos cómo reaccionar, oíamos las noticias, algunas las creíamos correctas, algunas las veíamos como falsas, hubo falsas noticias o lo que se conoce como fake news, hubo un descontrol, y hoy estamos acostumbrándonos a vivir de una manera diferente. Simplemente todos aquí ya traemos cubrebocas, hoy ya tenemos un gel a la entrada, hoy ya llevamos algún desinfectante, hoy tenemos otra forma de vida, pero la crisis nos ha afectado, y 2 años prácticamente de crisis, hoy estamos entrando ya en el umbral, en la historia, concluyendo la primera semana, el segundo fin de semana del año 2022, que todo el mundo quiere que sea diferente. La humanidad clama porque sea un año diferente al 2020, al 2021, que venga tal vez alguna solución, que venga tal vez alguna esperanza. La gente estamos viviendo con esperanza, con necesidades de que algo bueno, o al menos a nuestra realidad anterior, pudiésemos vivir. ¿No tienes amigos, conocidos que te dicen esto? Estoy seguro que todos tenemos a alguien así. Pero al final del día, cada año que se transita, Dios está presente. El buen pastor y su cayado, que me infunde aliento y fortaleza, va delante del rebaño, va delante de su rebaño pastoreando a la iglesia de Jesucristo, a los que creemos en Él. Él va ahí, y a Él no se le ha salido para nada todo esto que ha pasado. A veces la gente se pregunta cómo es que Dios lo permite. La pregunta es: ¿y por qué no? El problema no es que Dios permita las cosas, el problema es que la humanidad está alejada del Señor. Rechaza a Dios, niega a Dios, lo toma como un espero que me bendiga, pero que no me comprometa. Espero, yo simplemente, como no hice nada malo, me voy al cielo. ¿Cuántas muertes no tuvimos de artistas y famosos? Lo que nunca antes en este año pasado.
muertes y muertes y muertes. Y cuando vemos las redes sociales sobre esas muertes, ya está con Diosito cantándole, ya está con Diosito haciéndolo reír, ya está, Diosito ni existe, es Dios, no es Diosito, Él es Dios. Y luego le dicen, el niño Dios, Dios nunca fue niño, el único que fue niño es Jesús, el niño Jesús sí. Pero todo el mundo piensa que simplemente porque, miren, hay una persona de las que falleció, se reconoce que tuvo mujeres hasta que se cansó, pero nunca dejó su esposa. Era un hombre que decía que tenía fidelidad. Entonces todo el mundo dice, ya está con Dios. ¿Será que la Biblia aprueba eso? ¿Será que la Biblia, teniendo tantos pecados de carácter sexual, está avalado por el Señor para estar con, dicen ahí, con Diosito, con el Señor? La Biblia nos enseña cosas diferentes, que para estar con Dios hay que cumplir lo que Él establece. Desafortunadamente, por ignorancia, la gente piensa que simplemente yo, mientras no le haga daño a alguien, mientras no robe, mientras no mate, mientras no haga algo grave, yo me voy con Dios, cuando es la mayor de los engaños. El mayor pecado que hoy la humanidad sufre es la indiferencia a Dios, es la falta de entendimiento y de fe y de quererse involucrar con Dios. A Dios queremos verlo manifiesto en bendiciones, pero cuando Dios nos pide compromiso, amor, obediencia inconmovible, ahí es cuando se prueban los verdaderos corazones, ahí es cuando se prueba la verdadera hombre, mujer o hijo o hija de Dios. Ahí es cuando sale tu verdadero yo y al que le puedes hablar al espejo y al que le tienes que decir, tengo que cruzar este 2022 con el éxito del Señor. Es decir, que hay que dejar atrás los costos, los cambios y enfocarnos en Dios. Los costos fueron altos, hemos perdido amigos, familiares, tal vez a nadie, o tal vez a muchos, o tal vez hemos perdido algo, o hemos perdido el empleo, o hemos perdido las finanzas, o la estabilidad financiera de la casa, o tal vez la salud ha sido afectada. No importa, pero en esa realidad hoy existimos, hoy somos y hoy estamos. Y aún en esa realidad tenemos que avanzar. Aún en esa realidad tenemos que sacudirnos un poco de lo como los gatos que se lamen las heridas y decir, pues como estoy, pero el futuro está por delante y el futuro puede ser mejor y el futuro puede avanzar y el futuro puede glorificar el nombre de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Para lograrlo debemos dejar atrás toda la carga emocional, los cambios que la nueva realidad nos ha forzado. Yo que uso la barba me enfada de manera especial usar el cubrebocas, pero lo tengo que usar, me guste o no me guste. Es un tema de actitud como enfrentamos cada año. Y así que tenemos que dejar atrás, ya nos costó, ya hay cambios, hay cosas buenas que nos ha dejado la pandemia, hay cosas dolorosas que nos ha dejado la pandemia. Aún así, es tiempo de decir, todo eso me lo quito, porque estoy entrando a un año nuevo en el Señor. ¿Quién dice amén? Amén. Dios tiene el control de los tiempos y de las eras. A Dios no se le ha escapado nada. Dios ha permitido que la misma pandemia llegue. Dios ha permitido que las mismas cosas sucedan. Dios está permitiendo que las situaciones mundiales empiecen a apretar poco a poco. Y cada vez seguramente, según las profecías bíblicas, apretarán más al status quo, al estatus cómodo o al estatus normal del ser humano, para que en esas presiones podamos sacar a los verdaderos, a las verdaderas hijos e hijas de Dios, para que podamos decir, como aquellos personajes bíblicos, no importa que estaban en la cárcel, no importa que estaban aislados, no importa si estaban en una cisterna, no importa si estaban despreciados por su familia, ellos y ellas salieron adelante. No importa que su esposo fuera el rey y aún así fue interrumpirlo pensando que pudiera la reina Esther ir a un proceso de muerte, pero fue para salvación. Los hombres y mujeres de Dios debemos de ahorita sacudirnos sentir estos 2 años, no ser nada más optimistas por serlo, pero decir, ya pasó, y si ya pasó, quedó atrás. Aquí dice el Señor, todas las cosas yo las hago nuevas. Estamos entrando a un nuevo año, lo entendamos o no, y yo espero las cosas nuevas de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Quién está conmigo? ¿Quién está con el Señor para decir, vienen cosas nuevas para el Señor? ¿Quién dice amén? Amén. Amén, alabado sea el nombre del Señor. Como les dije, Dios tiene el control de los tiempos y de las eras. Debemos cruzar por los caminos de los tiempos difíciles, como el año 2020 o el 2021, ahora este 2022. Pero aún así, siendo años, Dios no ha perdido el control. Dios no ha perdido el control, ni ha dejado de amarnos, ni nos dejará de amar, aunque las cosas estén como estén en el mundo. De eso estoy seguro, porque la Biblia dice que Dios
es amor, y que el amor consiste en que Dios nos amó primero, y por tal efecto viene una causa que podemos amar a Dios. ¿Quién quiere amar a Dios más que nunca este 2022? Levante sus manos y dile: Señor, aquí hay un corazón que arde por ti, aquí hay una boca que clama por ti, aquí hay un espíritu que se abre de par en par para decir: aquí hay una vasija útil para el Rey, aquí hay una vasija útil para el 2022. ¿Qué importa lo que pase? Lo que importa es mi actitud ante ti, Señor. Lo que importa es mi fe y cómo te entiendo y cómo sé que eres y cómo creo que eres para cruzar cada año. Alabado sea el nombre del Señor. La pandemia es un nuevo tiempo, es un nuevo camino para la humanidad. Un camino que antes no se había visto, a nivel global no, a nivel tal vez estatal, regional o nacional. En algún país sí ha habido pandemias, pero en el mundo de esta magnitud, ni la de la influenza H1N1 que todos conocimos en el 2009. Pero esta crisis de salud mundial afecta y expone la vida de las personas. Es decir, que estos motivos, más que las crisis económicas o de seguridad, exponen la vida de las personas. Por eso hay un común denominador hoy y se llama miedo. Y la gente vive con miedo, y la gente no va a las iglesias por miedo, o la gente no hace lo que tiene que hacer por miedo. Yo no estoy diciendo que no seamos prudentes. Amén. Pero imagínate vivir en Cristo, y dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera todo temor. No se escuchó. El perfecto amor echa fuera todo Temor. El temor es el miedo. La iglesia está diseñada para no vivir con miedo. Sí con prudencia, sí con cubrebocas, sí con salud, sí con bendiciones, pero nunca con miedo. Y menos en el 2022, cuando el Señor necesita a cada una de nuestras vidas para que salga adelante y salga con fuerza, con virilidad, con energía, para decir: aquí está la iglesia de Jesús, aún en tiempos de pandemia. Porque aún, aunque pase todo esto, el Señor no ha perdido ni perderá el control de las eras ni de los tiempos. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Así que vamos a cruzar, y estamos cruzando por tiempos difíciles, no hay duda de ella, pero los cuales lo único que no podemos perder es el control, y el control se pierde cuando hay miedo. El control se pierde cuando no hay esperanza. El control se pierde cuando no hay vida. El control se pierde cuando no hay fe. La iglesia del Señor no puede cruzar ni vivir de esa manera. La pandemia es un nuevo tiempo y un nuevo camino para la humanidad, en donde estamos caminando y cruzando conjuntamente cristianos y los no cristianos. Todos estamos cruzando. Todos vamos avanzando en el mismo umbral de los tiempos, con las mismas dificultades. ¿Quién no recuerda en los tiempos del Éxodo? Ahí estaba Moisés siendo dirigido por Dios como el patriarca, como el líder, como el libertador, como la sombra de lo que iba a venir. Es decir, el ministerio de Jesucristo está plasmado en la perfecta obra de Moisés. La Capilla Sixtina del lado izquierdo tiene plasmada la obra de Moisés en una sola gran pintura. Y del lado derecho, la misma obra, el equivalente, el paralelo en la obra de Jesucristo. Y ahí podemos ver en una pintura, googleenla, ahí la pueden ver en su computadora, en su teléfono, pueden ver el paralelismo que hay. Pues en esos entonces, el pueblo elegido de Dios, es decir, Israel, celebró la primera fiesta que el Señor impuso como parte del calendario anual. Pero esa fiesta implicaba muerte, la muerte de un cordero. Implicaba esa fiesta que la sangre de un cordero inocente pusiera tinta a las paredes de las puertas de cada casa de un israelita. Es decir, que la primera fiesta se necesitó que alguien muriera para que después viniera la vida y la libertad para el pueblo de Israel. Todos conocemos esta historia. Israel celebró la fiesta como el Señor les dijo. ¿Qué pasó con esta fiesta cuando el cordero fue sacrificado y se le puso en los dinteles, en los postes, en las puertas, la sangre de ese cordero? Primero, liberó el poder espiritual de Dios a favor del pueblo de Israel. Repite conmigo. Primero, liberó el poder espiritual para el pueblo de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que pasó. Es decir, que esa fiesta, antes de que otra cosa pasara, primero, acuérdate que las cosas primero pasan en el espíritu y luego en la vida natural. Lo primero que hizo esa fiesta es abrir las posibilidades en el espíritu. Es decir, que la muerte de un cordero sin mancha abre posibilidades
abre caminos donde no los hay. ¿Quién dice amén? Y segundo, la sangre de ese cordero y de esa fiesta que el Señor ordenó fue para preservar la vida, pero también para desatar el poder de Dios. O sea, que la fiesta tuvo dos motivos. Primero, abrir un nuevo camino de posibilidades y de milagros en el Espíritu. Y segundo, fue para que cuando viniera el espíritu de muerte, no le quitara la vida a ningún israelita. Es decir, que esas dos posibilidades sucedieron cuando el Cordero fue sacrificado. Así que vemos que esto se le llama la Pascua. En inglés, la Pascua se dice Passover. En español significa pasar de largo. Pero ¿qué es lo que pasó de largo en ese día? ¿Qué es lo que pasó de largo mientras los israelitas ponían la sangre del Cordero? En lo que se desataba un nuevo poder, querido David, un nuevo poder para hacer algo milagroso. O sea, todo el mundo ve la libertad, pero nadie ve el poder. Nadie me ha predicado que la Pascua liberó un poder milagroso para los elegidos de Dios. Pues por eso cruzó Israel, porque había un poder desatado a favor de ellos. Es decir, que la muerte de Jesucristo nos abrió un poder milagroso a los cristianos. ¿Quién dice amén? Amén. Pues eso es lo que está pasando. Y eso es a donde vamos. Pero la Pascua, como te dije, significa pasar de largo. ¿Qué es lo que pasó de largo? Primero, el poder de esa fiesta hizo que el poder de la muerte pase de largo de tu vida. ¿Qué significa esto? Que algún día vamos a morir físicamente, sí, ese será nuestro último día sobre la tierra, pero no moriremos por la eternidad, viviremos juntamente con Cristo. ¿Quién dice amén? Porque el poder de la Pascua es que cuando se presente la muerte a tu vida, pase de largo, y aunque sea pandemia, tú pases caminando en medio de la muerte, en medio de las circunstancias, en medio de los tiempos, como la hija, como el Hijo de Dios, de aquel Dios que vive, reina y glorifica su nombre cada día en cada uno de nosotros. Eso es lo que pasó de largo. Y por otro lado, pasó de largo para abrir espacios en situaciones imposibles. ¿Qué hizo el pueblo de Israel después de ahí? Se fue al desierto y cuando iba a ser apresado, se les vio una limitante ante el Mar Rojo y dijeron: hasta aquí llegamos, ahí vienen los egipcios, nos van a matar. Y dijo el Señor: no, tú ya celebraste la Pascua, la sangre del Cordero está sobre tu vida, tú tienes que pasar de largo aún sobre las aguas. ¿Qué? Moisés, estira tu cayado con tu mano diestra y da la instrucción. Y Moisés abre las manos y el poder de cruzar de muerte a vida se desató ese día. ¿Qué significa Pascua? Pasar de largo. Que si viene la muerte, pasa de largo y no te toca. Pero que si te acorrala una situación, tú pasas de largo al otro lado, a donde está la vida del Señor. O sea que la Pascua, es decir, implica muerte que no te toca y vida donde no pareciera que hay vida, donde pareciera que no hay posibilidades. Es decir, que la Pascua abrió en un milagro el Mar Rojo para que se abriera un camino donde no había, una senda seca en donde era mojada, para que se levantaran esas paredes y Dios con su brazo poderoso pusiera paredes de protección de agua para la vida de los israelitas, y que se viera que ahí pasaban las ballenas y por acá los tiburones y los peces, pero no podían cruzar porque los brazos extendidos del Dios que se fue liberado por haber celebrado la Pascua, es decir, la sangre de un cordero inocente derramada, puso paredes sólidas de agua para que cruzara en seco Israel. Eso, y entonces Israel pasó de largo. Es decir, que la Pascua es: si te atacan, pasa de largo la muerte y no te afecta. Pero si te acorralan, Dios te abre un camino para que tú pases de largo. ¿Quién dice amén? Alabado. Sí, dale un aplauso. Aplauden al Señor nuestro Dios. Alabado sea Él. Y sabemos que el poder de cruzar de un lado a otro, ya se los he dicho en muchas ocasiones, significa la palabra hebreo. Hebreo significa cruzar del otro lado. Eso ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. Así que la primera fiesta que se abrió por la celebración del Cordero sin mancha, es decir, la figura de Jesucristo, fue cruzar a otro lado, pasar de largo a otro lado. Eso es lo que implica. Pero aquellos pareciera que tenían una situación más difícil, estaban ante el Mar Rojo, no se podía cruzar. Nosotros estamos ante una pandemia que parece que no podemos. Por ahí dijo alguien que yo conozco y que amo mucho, dice: no, Alex, algún día todo nos va a pegar el coronavirus. Dije: pues hay la posibilidad, pero yo no lo acepto.
pero sé que si me da, el Señor me va a guardar. Pero no lo acepto porque también Dios dijo hace muchos años, hace como 10, que una de las señales de los últimos tiempos de la iglesia iba a ser la salud. Yo abrazo esa palabra. No es por mi bien, es por testimonio a los que no creen, a los que están conmigo. No para que yo esté cómodo en mi cama viendo Netflix, echando así cabecera y para que estoy sano porque gloria a Dios y puedo ver mis series favoritas. Puedo hacerme un maratón de 20 días para ver esto. No, es para que se testifique que aún en los momentos donde la mayor de las enfermedades se está manifestando, los hijos y las hijas de Dios disfrutamos de la vida sobrenatural porque el espíritu de muerte pasa sobre nosotros, pasa de largo y no nos toca. ¿Quién dice amén? Amén. Pues así es, mis amados. Ese día fue abierto el Mar Rojo, es decir, que se cruzó lo imposible. Por eso el Señor me dijo, el año 2022 es el cruce a lo imposible. Así como cruzó Israel en una situación imposible, la iglesia va a empezar a cruzar por los imposibles de la humanidad, por los imposibles de las economías, por los imposibles de la salud, por los imposibles de la sociedad, por los imposibles de la inseguridad, por los imposibles del desánimo, por los imposibles de las depresiones, por los imposibles de las crisis. La iglesia, si celebraste ya, tienes a Jesús en tu corazón, el Cordero, la sangre del Cordero está aquí, y por cuanto la sangre del Cordero está en ti, se desató el poder de cruzar del otro lado. No importa que haya un mar, no importa que haya aguas, porque hay brazos poderosos que te dicen, yo te voy a hacer paredes de agua que no van a caer sobre ti. Yo te voy a hacer paredes sólidas de agua, en donde el agua no puede ser sólida. Yo te las voy a entregar para que tú cruces, si es que ya celebraste la Pascua, es decir, la fiesta del Cordero, del Hijo de Dios. ¿Quién le dice amén a esta palabra? Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que cruzaremos por caminos imposibles en donde Dios nos abra caminos. Y me dijo también el Señor para compartir, es cruzar caminos con la protección de paredes de agua construidas por Dios. Y Dios dice algo más, que Dios nos pone en caminos para cruzarlos con sus paredes de agua, simplemente para pasar del otro lado. Amén. Juan, el Evangelio según San Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, que nadie puede cruzar al cielo del otro lado si no tiene a Jesús en su corazón. Eso es lo que debemos de predicar. Eso es lo que debemos de enseñarle a la gente. No Cristo, no salvación. No Cristo, no paz. No Cristo, no eternidad. Porque le salió muy caro el precio de la cruz al Señor para que nosotros digamos que viendo Netflix en nuestra cabecera podemos ser salvos cuando el Señor nos llamó a trabajar, a ser actores y no espectadores del reino de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Pues es que esta palabra se anide, porque en Aliento de Vida vamos a necesitar trabajo. Aquí hay en esta sala trabajo para todos, en el sentido de que trabajemos a favor del reino. Si Jesús, que lo es, y Él dijo, yo soy el camino, ¿quién le abrió ese camino en el Mar Rojo? Fue Jesús mismo, siendo el camino de cruzar los imposibles, de cruzar las adversidades, de cruzar lo que parece imposible. Ese mismo Jesús es el camino que hace cruzar a la iglesia y en su momento Israel por lo seco. Jesús es el camino para que podamos caminar y pisar sobre los milagros. Jesús es el camino que hizo que cruzaran el Jordán en tierra seca también para llegar a la tierra prometida. Necesitamos cruzar un Jordán para las promesas de Dios, pero la iglesia a veces no lo entiende, que necesitamos la celebración de la Pascua para que se desate el poder de Dios a favor de nosotros. Jesús es el camino del Mar Rojo. Jesús es el camino en seco del Jordán. Jesús es el camino de los imposibles. Jesús es el camino que nos hará cruzar en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis sociales, económicas y de seguridad. ¿Quién le dice amén? Él es el camino. Solamente cuando vives con Jesucristo en tu corazón, puedes aspirar a que lo sobrenatural se abra a favor tuyo. La tierra prometida que cruzaron aquel tiempo los israelitas, es decir, bueno, no les dije, pero Jesús, el Padre, quitaron las manos para detener esas paredes sólidas de agua y dijeron, ya pasaron todos mis hijos y mis hijas, muy bien, ya vieron mi poder, sí, con permiso muchachos, se hace a un lado y las aguas se empiezan a cerrar, los caudales regresan a su estado natural y el Señor les dice, el Señor nos enseña con esta verdad
de donde yo te saco, por favor ya no me regreses. Si ya tienes algo revelado en tu espíritu, si ya entiendes algo según Dios, ya no regreses al pasado. Ya no vuelvas a la inseguridad, ya no vuelvas a la duda. Si yo ya me manifesté en ti, mantente del lado correcto del mar, no del lado incorrecto del mar. Amén. Amén. La tierra prometida que cruzaron aquel entonces, después del Jordán, era porque andaban en los caminos del Señor. Las promesas de Dios no se llega a la tierra prometida ni a las promesas de Dios si no caminamos los caminos de Dios. Tenemos que caminar en fe, tenemos que caminar en esperanza, tenemos que caminar en certidumbre, tenemos que caminar en convicción y en esperanza de fe para alcanzar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene muchas cosas prometidas, Dios tiene muchas bendiciones. El problema es que la iglesia no las ha desatado por falta de fe, o a veces por falta de compromiso, o como en estos tiempos, por miedo. Solo Dios sabe lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Solo Dios sabe, los que están conectados y los que estamos aquí presentes, solo Dios sabe la intención de nuestro corazón. Sobre esa intención es que Dios nos va a juzgar, pero sobre esa intención es que tú podrás desatar el poder de la sangre de Dios para alcanzar las promesas y las bendiciones que nos ha dado. Es decir, Dios usó, como dice en la Biblia, Dios usó a Israel para mostrar el poder de su brazo. ¿Han leído lo que dice? Que Dios sacó a Israel con brazo poderoso y extendido. Brazo poderoso y extendido. Cuando el brazo de poder está extendido, es porque el Hijo de Dios se dio a la cruz. Ese brazo que sostuvo las paredes de agua, ese brazo que detuvo los caudales del Jordán, ese brazo fue puesto de voluntad para que fuese perforado por mis pecados y por los tuyos. Y no dejó de ser poderoso ese brazo, y no dejó de ser fuerte y extendido. Pero la liberación es con brazos extendidos. Pero también la recepción, cuando tú aceptas a Jesús, te abre los brazos y te dice: ven a mí. Yo te recibo con amor, yo te recibo con cariño, yo te recibo con bendición, yo te recibo con un abrazo. Déjame abrir los brazos para que sepas que estoy de par en par abierto para recibirte en este año 2022. Así que, así como Dios utilizó a Israel para cruzar en situaciones imposibles del otro lado, Dios tiene otro recurso para mostrar que el Mesías, que Jesucristo y que su victoria son reales. ¿Sabes cuál es el recurso que hoy Dios tiene en la tierra? A la iglesia, a ti y a mí, para ser el testimonio, como aquel entonces, de cruzar por los imposibles de Dios. Por eso el año 2022 es el cruce de lo imposible. ¿Quién dice amén? Amén. Así que bueno, este año 2022 Dios libera el poder para mostrarse a través de la iglesia, de sus fieles. Este año 2022 es el año para poder cruzar en donde parece que no se puede cruzar, pero vamos a cruzar porque Dios seguramente nos dirá como a Moisés: levanta tu vara, levanta tu fe, levanta tu esperanza, pon el nombre de Jesucristo en tu mente, en tu espíritu, en tu alma, y decreta en el nombre de mi Hijo que estos caminos se abren. Caminos que no había van a existir. Amén. Situaciones que no habíamos logrado se van a lograr. Los cruces al otro lado los vamos a alcanzar porque el Señor dice: ya utilicé a Israel, pero ahora necesito a la iglesia para utilizar y para mostrar la gloria de mi nombre. Es decir, como dijimos hace rato, lo que es imposible para nosotros, como lo fue para Israel, es posible para el Dios de los hebreos, el Dios que pasa a unas personas de un lugar, ante una situación imposible las pasa de otra. ¿Cómo contener un espíritu de muerte que estaba contagiando todo Egipto? Pues a los hebreos no, porque es el poder milagroso del Señor. ¿Cómo hacer que un imposible ante el hombre pueda cruzar a una nación de millones, con niños, jóvenes, ancianos, embarazadas, con joyas y con animales? ¿Cómo los hicieron cruzar? Pues ese es el trabajo de Dios. Porque Dios te dice y me dice: dejemos atrás el Egipto, déjame atrás el 2020 y el 2021, dejemos atrás todo aquello que nos pueda distraer. Es tiempo de entrar con bríos, con fe y con amor a un nuevo año. ¿Quién dice amén? Amén. Yo también le digo amén. Los que hemos nacido de nuevo somos los hebreos espirituales, los que nos fue dado el poder para que ese poder podamos cruzar a nuevas cosas, aunque parezcan imposibles, aunque parezcan difíciles. Dios es el que abre los mares,
Dios es el que detiene los caudales y Dios es el que detiene las paredes de agua para que tú y yo crucemos de nuevo. Nada ni nadie debe ni puede detener el cruzar de la iglesia, tú cruzar del otro lado ante la promesa y las posibilidades de la palabra de Dios. La palabra de Dios establece que hay posibilidades de cruzar en lo imposible. ¿Quién va a cruzar? Que le diga amén en este momento. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Nada. El diablo ni tu carne son más fuertes que el poder de la sangre de Jesús para cruzar y conquistar las promesas y las posibilidades de Dios. Ni el diablo, ni tu mente, ni tu carne, ni tu humanidad pueden ser más poderosas que la palabra de Dios y que el poder de Dios para llevarnos del otro lado. Por eso hoy dile al diablo y a tu carne y a tu mente y a tu corazón, Dios está sobre ti. Dios es mayor que tú. El que me habita es mayor que el que me quiere lastimar. El que me habita es mayor que la pandemia. El que me habita es mayor que la economía. El que me habita es mayor que el 2020, 21, 22 y los días que vengan. El que me habita es mayor. Y por cuanto es el mayor, porque es Dios, yo puedo cruzar. Porque Cristo vive en mí. Porque Amén. Cristo vive en ti. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Usa la fe. No permitas que la carne, la mente, las circunstancias, las situaciones, que la maldad misma, no permitas que eso sea tu Dios ni tu ídolo. No dejes que eso sea mayor que tú, porque aún con las inseguridades que podemos tener humanas, Dios nos puede afirmar en seguridad divina para hacer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Usa tu fe y no permitas que nada se ponga sobre Dios. Dios nos dice, usa, utiliza, implanta, abraza la fe, porque no hay nada mayor que la fe de aquel que es el autor y consumador de la fe, y ese es Jesucristo. La fe que tenemos es porque la creó Jesús y vive ahí, porque vive aquí, y por cuanto vive aquí esa fe, el que la construyó y el que va a ser glorificado por esa fe, vive aquí. Vive aquí, vive aquí, que viva aquí. Que cuando aspires sepas que es un milagro de Dios. Que cuando camines sepas que es un milagro de Dios. Que cuando cobres sepas que es un milagro de Dios. Que cuando comas sepas que es un milagro de Dios. Que sepas y que recibas el cobijo del Dios de la Pascua, que hace de lo imposible posibles cruces en el poder de su amor. Es un año para hacer cosas por el poder de Dios. Como en Jericó, se derribaron paredes porque la gente creyó, los israelitas creyeron, y derribaron en algún momento en Hechos, así como la fe y lo imposible de Dios tiró murallas de una ciudad enorme llamada Jericó. En Hechos de los Apóstoles se abrieron puertas de cárceles sin haber hecho nada más que alabar. Y en ese mismo libro, gente que estaba muerta volvió a resucitar. Hombres de Dios que fueron apedreados a las afueras de Jerusalén fueron levantados otra vez en el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Esa es la iglesia. Esa es la aspiración. Y a veces vemos como imposible todo eso y lo dejamos para un texto bíblico, cuando en realidad la Biblia no es una historia, es un libro de la historia de la humanidad. Está en la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La historia empezó en Dios. Y el final dice, sí, ven Señor Jesús, amén. Y así acaba la Biblia. Con el principio de la creación y con el regreso de Jesucristo, que por cierto está muy pronto. Entonces vemos que es la historia, que si alguien quiere aprender historia universal, está en la Biblia. Está ahí todo. Y estamos transitando por la historia que ya está escrita, pero a veces no lo entendemos. Pero necesitamos entender que ese libro también nos contiene. La única duda es que ese libro, dice aquí, están los gloriosos que han existido. Y acá dice, otra promesa dice, y mayores cosas que yo harán. Es decir, que hay unos hombres y mujeres gloriosos descritos de este otro lado del mundo, que ahí te puedes inscribir, que ahí puedes participar y decir, en esa gloria yo quiero militar, en esa gloria yo quiero participar, en esa gloria yo quiero transitar el 2022. Ese es el poder de Dios, que abrió cárceles, que levantó muertos y que detuvo y tiró murallas de ciudades. Pero siempre todo en victoria, siempre en todo en libertad. Jericó fue liberada, los hermanos presos fueron liberados, los que estaban muertos fueron renacidos. Es decir, todos cruzaron de un antes a un después. El 2022 refleja un después de Dios. Por eso Dios dice, aquí ya sácate el antes, aquí ya sácate el antes.
Aquí en la cartera, ya sácate el antes. Aquí en tu salud, ya sácate el antes. Aquí en tus pensamientos es una página en blanco para cruzar en milagros en el poder de Dios. Este es el 2022 para la iglesia. En el mar se abrió para cruzar y se cerró para no regresar al pecado y a la esclavitud de Egipto, para no volver atrás a los egiptos. No regreses a ningún Egipto. Pero luego el río Jordán se abrió cuando los levitas, cargando el arca, los primeros, los que llevaban la punta, pisan el Jordán y los cauces se detienen y se desvían. Y entran ellos, entran los siguientes levitas que cargaban por detrás el arca, y los ríos, el Jordán se abre y se vuelve tierra seca. Se volvió una tierra seca para que Israel entrara a la tierra prometida, a que tomara la promesa de Dios. Es decir que ya hubo 2 cruces milagrosos, pero nos falta un tercero que ahorita te voy a platicar. El primer cruce milagroso fue el del Mar Rojo, el segundo fue el del río Jordán, pero recuerda, el primero fue para libertad y el segundo cruce fue para tomar las promesas, la tierra prometida de Dios. Todos necesitamos salir de un Egipto, todos necesitamos transitar por un tiempo de trato en el desierto y todos necesitamos entrar a la tierra prometida de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. La tierra prometida también tiene promesas, cosas que Dios ha prometido en la palabra. Se tienen que cumplir en tu vida y en la mía. Se tienen que cumplir en tu vida y en la mía. Fuimos creados para ser los vasos o las personas o los instrumentos en donde las verdades de Dios se van a cumplir. Para eso fuiste elegido, para eso fuiste elegida. Así que avanza, abraza la promesa y las tierras prometidas que hoy Dios te da. ¿Cuáles son las promesas? Vienen en la Biblia, son muchísimas. Hay hasta Biblias de promesas. Esas promesas Dios quiere que las tomes. Dios quiere que salgas delante si entras a la hora, que cruces el 22 con la mano del pastor Jesucristo para que los imposibles se queden atrás. Es decir, que avancemos a tomar las promesas. Y Dios me dijo, los proyectos que están detenidos para ti, que estás escuchando esta palabra, hoy Dios abre caminos de posibilidades a los proyectos detenidos. Todo lo que parecía que estaba estático, hoy se vuelve activo. Todos los proyectos que se te quedaron a la mitad, hoy se vuelven a revivir. Todos los proyectos que parecían quietos y callados, hoy Dios les habla y vuelven a vivir. Así que si tienes algún proyecto pendiente, levanta tu mano y di, ahora yo voy a cruzar por el aliento de vida de Dios a ese cumplimiento. Y Dios me dijo, las palabras proféticas que te he dado a ti o a la iglesia se van a cumplir. Parecía que estaban detenidas. Algunas palabras proféticas se quedaron por años estacionadas, pero dice Dios, si tú las tomas hoy, en el 2022, son tuyas, te las entrego, yo las vuelvo a activar, yo las vuelvo a traer a tu mente, yo las vuelvo a traer a tu corazón, porque yo lo hablé y yo quiero que se cumpla en tu vida. Así que avancemos esa promesa de Dios. ¿Qué otra promesa me habló el Señor que tenemos que avanzar? A los anhelos del corazón de Dios en tu vida, hoy se abren puertas para que las cruces. Lo que Dios quiere para tu vida, dice Dios, ábranse puertas en el nombre de mi Hijo para que se cruce, porque yo voy a poner cosas bellas. Los anhelos de tu corazón tienen que ser los anhelos de mi corazón y yo me voy a encargar de poner situaciones para que se abran, para que entonces los anhelos de Dios se aniden. Dios se va a dar gusto poniendo nuevas cosas en tu interior, es decir, los anhelos del corazón de Dios. Y también Dios me habló que los propósitos frustrados hoy cobran vida y se vuelven posibles otra vez. Cuando hay propósitos de existencia, de trabajo, de familia, de lo que sea, cuando hay un propósito que está frustrado, Dios te dice, yo hoy quito esa frustración, quito esa barrera. Y ese propósito que parecía frustrado, hoy cobra vida y yo lo hago posible porque yo te amo, porque yo te necesito y te necesito en plenitud. Las bendiciones estancadas, dice el Señor, yo las activo hoy. Las bendiciones que se quedaron ahí, yo las activo hoy, año 2022, para la iglesia de Jesucristo, para cruzar de lo imposible a lo posible, para cruzar por caudales como ese río que está atrás de mí y tender ese puente que te va a llevar de un lado a otro y tú lo vas a poder cruzar y vas a poder ver desde arriba del puente que Dios te abrió puertas
tanto a los proyectos detenidos como a las palabras proféticas que no se han cumplido, como a los anhelos del corazón de Dios para ti, para los propósitos frustrados, para las bendiciones estancadas, se activan hoy por el poder de Dios. Las familias disfuncionales se reintegran bajo la voluntad de Dios, dice el Señor. Amén. Las familias disfuncionales vuelven a ser funcionales. Amén. Las familias que no funcionan, los matrimonios, los hijos que no están ordenados y funcionando, hoy dice el Señor, yo digo, vuelven a funcionar. Amén. Si esa es mi voluntad y ese es mi propósito para este año, dice el Señor. Las finanzas insuficientes, dice el Señor, ahora las multiplico en el poder de cruzar del otro lado. Todos aquellos o aquellas que tengan necesidades no cubiertas, básicas, dice el Señor, yo las voy a cubrir. Porque yo quiero que vivas en el poder de lo milagroso, porque la Pascua es el poder de Dios para lograr los propósitos de Dios, para cruzar del lado del imposible a lo posible, pero por medio del milagro de Dios. ¿Quién le dice amén? También Amén. a esas finanzas. Los estados de salud prosperan a los que creen que el Señor es un Dios de sanidad. Amén. Si tú sabes en tu corazón que Dios es un Dios de sanidad, y usted dice, pues yo por mí te sano. Porque yo soy el que de la enfermedad puede producir la posibilidad de la salud. Y de antes, y puedo producir de la muerte, puedo volver a traer vida. Y dice el Señor que a lo que está muerto, a lo que está detenido, a lo que está frustrado, a lo que parece que no hay un puente para cruzar de un lado a otro, el Señor me dijo, yo hoy soplo aliento de vida a todo eso. Para que cobre vida, para que vuelva a nacer, para que vuelva a florecer, para que se pueda cumplir, para que yo te pueda presumir. Hijo, hija, familia, demuéstrenle al mundo cómo es ser un hijo o una hija de Dios. ¿Quién dice amén? Amén, Señor. El Señor está abriendo posibilidades hoy. Y el reino de los Dios es de los que tienen fe y de los que con violencia, es decir, con una fuerza desmedida en el espíritu, toman la palabra de Dios. Amén. Dios te llamó a ser actor, no espectador. Esto es un tema de fe, pero Dios ya lo hizo posible. Así que, mis amados, no hay que darle vuelta o evitar los caminos cerrados. En el Jordán pisaron los levitas, y por cuanto enfrentaron el problema de la imposibilidad, pudieron detener el cauce del río Jordán. Dios te dice, párate sobre el Jordán, párate sobre los imposibles, párate sobre lo que parece que no puede ser, porque solamente si tú te paras, si tú crees que esas bendiciones, esa prosperidad, esa salud, esos propósitos, esos logros que están detenidos, esas profecías que tal vez están olvidadas, si tú no te paras sobre ellas y dices, yo tengo al Dios que detiene las aguas, ese Dios vive en mí. Si tú lo haces, vas a pararte sobre las circunstancias, sobre la pandemia, sobre la economía, sobre la salud, sobre la funcionalidad familiar, sobre el corazón de fe, sobre el propósito para el cual existes. Y si tú te paras y dices, yo me paro en esto porque mi Dios es mayor que esta imposibilidad, Dios nos está llevando a un nuevo nivel de fe. Amén. Si tú te paras como los levitas en el Jordán, las aguas se van a detener y las bendiciones van a llegar. ¿Quién dice amén? Amén. Debemos confrontar y cruzar en medio del desánimo, en medio del desaliento y de la oscuridad y de la imposibilidad y de la adversidad. Debemos confrontar todo eso. Dale un golpe de fe al desaliento, al desánimo, a la oscuridad, a la imposibilidad, a la adversidad. Dale un golpe de fe, porque el Dios de Israel que te habita cruzó a un pueblo en el mar, cruzó a un pueblo en el Jordán y va a cruzar a un pueblo de la tierra al cielo. ¿Quién dice amén? Amén, Señor. Amén. El brazo poderoso que abrió el mar es el brazo poderoso que nos abrirá las posibilidades en este año 2022 para cruzar a las promesas de Dios. Y yo le digo amén. Dios abrió las aguas del Mar Rojo. Dios abrió las aguas del Jordán. Pero falta un último cruce milagroso de aguas para la iglesia de Jesucristo. ¿Ya se cruzó el mar? ¿Ya se cruzó el río? Ahora falta cruzar las nubes, porque las nubes están hechas de agua. Primera de Tesalonicenses 4:17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos, fíjate lo que dice, y así estaremos con el Señor para siempre. Falta el último cruce milagroso. Ese cruce, hay dos cruces, el individual y el general. El cruce individual es que si hoy alguien muere en Jesucristo,
como hubo gente de esta congregación, que 2 personas muy amadas que ya partieron con el Señor, ese fue un cruce individual. Cruzaron las nubes, cruzaron la atmósfera y hoy están con el Señor en el cielo, pero ya cruzaron el agua, el tercer cruce del agua, ya lo cruzaron. Pero si nos toca vivir aquí, en el tiempo del arrebatamiento, dice el Señor Jesús, que nos va a llevar a todos de manera general a su presencia, arrebatándonos. Él descenderá, nos hará cruzar la nube que lo postró, que lo sostiene, y Él nos arrebatará, nos tomará en las nubes. Un día les voy a predicar de las nubes, porque en la nube el Padre le habló a Israel, les dijo: Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él escuchen. Porque en la nube fue tomado Jesús para ascender. Algún día les voy a hablar de las nubes, pero hoy lo único que te quiero decir es que el tercer cruce que falta es cruzar las nubes, y las nubes son de agua. Ya cruzamos el Mar Rojo, ya cruzamos el Jordán, ahora nos toca cruzar las nubes. Estamos entre el Jordán y las nubes, en el último cruce, para que se cumpla 1 de Tesalonicenses 4:17, y así estemos con el Señor siempre. Ponte de pie. Levanta tus manos y recibe la palabra del Señor. Recibe lo que Dios habló hoy. Cierra tus ojos. Dios hoy abrió muchas puertas. Dios hoy nos dio muchas posibilidades. Dios hoy nos dijo que va a quitar muchas cosas si lo creemos. Dios nos dijo que los que hemos hoy aceptado la sangre del Cordero, es decir, la sangre de Jesucristo en la cruz, que ha sido derramada,